Cordial saludo para todos. En este video vamos a ver qué es la comparación estadística de grupos. Mi nombre es Nesli Yureña Costa Morales y voy a pasarles a explicar esta temática. Bueno, la comparación estática de grupos consiste en un diseño preexperimental que se utiliza para comparar como tal un grupo, control en este caso, el cual ha experimentado una situación, la cual se va a llamar X, y este grupo va a ser comparado con un grupo experimental, el cual no ha experimentado esa situación que el grupo control sí. Y lo que se quiere establecer mediante esta comparación es cuál es el efecto de la situación en el grupo experimental. Entonces, la fórmula que utiliza esta comparación es X con segmentos, observación 1, observación 2. Esta comparación es muy interesante debido a que, como ustedes pueden ver en las imágenes, por ejemplo, en esas imágenes lo que se busca es hablar de cómo los chicos que han vivido toda la parte del proceso educativo han sido efectivamente influenciados por la educación y cómo los niños de pronto de escasos recursos, que de pronto no tienen una igualdad de condiciones y que no tienen todavía el acceso a la educación, cómo se verían, en este caso, afectados o beneficiados por el componente de educación que vendría siendo la situación X en este caso. También nos hablan de la mortalidad experimental. La mortalidad experimental consiste en que hay como tal diferencias entre la observación 1 y la observación 2. ¿Qué pasa? Esas diferencias sobre todo se dan por la deserción que se causa en el grupo experimental, entonces, y también en el grupo control, obviamente. Entonces, vamos a encontrar que hay un abandono selectivo de las personas que conforman uno de los grupos o los grupos en general. Ahora vamos a hablar sobre el diseño del grupo control, el pretest y el post-test. Entonces, sobre este tipo de instrumento encontramos el control de validez interna. Como tal, emplea grupos equivalentes obtenidos a través de una selección aleatoria, que quiere decir que también vamos a encontrar un grupo control y un grupo experimental, pero se supone que estos grupos son elegidos de manera aleatoria con el propósito de que haya ciertas igualdades, de que hayan ciertas equivalencias para que no se genere un desfase. Efectivamente, hay una necesidad de un grupo de control. También esta teoría nos habla sobre algunos conceptos claves, como la maduración, que es el punto crítico frecuente en los estudios experimentales en educación. La historia, que viene siendo muchas veces conocida mediante la lectura como el factor X o como esa situación que se da. Entonces, la historia es un factor que puede desencadenar diferencias en un determinado momento en el tiempo entre los grupos control y el grupo experimental. Por otro lado, la regresión, que son aquellas diferencias en los retrocesos que experimentan tanto el grupo control como el grupo experimentador, y la selección, que es la explicación de la diferencia una vez que el proceso de aleatorización asegura igualdad entre los grupos. Tratamiento. ¿Qué significa el tratamiento? Resulta que tenemos un pretest, tenemos un posttest, pero digamos que en el medio vamos a encontrar el tratamiento. Entonces, digamos que son todos aquellos procesos a los cuales se ve expuesto el grupo experimental para saber efectivamente por medio del posttest si se dieron las condiciones para que de alguna u otra manera tuviera un punto de comparación con el grupo control. Entonces, si las pruebas previas y posteriores se dan en las aulas de las que se extraen el grupo experimental y el grupo control, y si la condición experimental requiere asistencia en ciertas sesiones, mientras que la condición de control no, entonces la asistencia diferencial en las tres ocasiones, pretest, tratamiento y posttest, produce mortalidad que puede introducir sesgos en la muestra. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para evitar un sesgo en la muestra? Utilizar a todos los estudiantes experimentales y de control seleccionados que completaron tanto el pretest como el posttest, incluidos los del grupo experimental que no consiguieron ese factor o esa situación X. Entonces, la idea es que entre menos personas abandonen como tal el proceso de investigación, el proceso de los grupos, asimismo vamos a encontrar resultados un poco más pertinentes para la investigación. ¿Cuáles son aquellos factores que ponen en peligro la validez? Entonces encontramos una validez interna y una validez externa.
Los factores que generan la invalidez interna son los factores que podrían producir cambios en esa situación. Recordemos que pues también encontramos que dependiendo del investigador y dependiendo de lo que se quiere y de lo que se espera de alguna manera encontrar a través de los grupos, esa situación va a variar, entonces la vamos a encontrar como X. Historia también se encuentra a veces como X o puede ser cualquier letra, pero entonces recordemos que X va a ser siempre una de las variables, un factor que se espera alcanzar o hallar dentro de la población. Además, si hay una validez interna, puede mostrar condiciones comunes a los grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, se van a encontrar factores como la edad específica, inteligencia, estatus socioeconómico, región geográfica, momento histórico, orientación de las estrellas, orientación en el campo magnético, presión barométrica, nivel de radiación gamma, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos intentar hallar cuáles son aquellos factores, aquellas variables que efectivamente sí son pertinentes para el contexto de nuestro caso educativo. Si yo, por ejemplo, voy a medir la presión barométrica o voy a intentar hacer alguna prueba sobre la radiación gamma entre las personas que pertenecen tanto al grupo control como al grupo experimental, pues obviamente no tiene ninguna repercusión en la investigación. Entonces, pues son variables que pues para mi investigación o para la investigación de la persona que la está haciendo, pues no le van a decir mayor cosa porque nos encontramos en el área educativa. Entonces, digamos que esta validez interna nos invita un poco a eso, como a mirar cuáles son esas condiciones comunes y necesarias entre los grupos para así tener un resultado pertinente. ¿Cuáles son los factores de invalidez externa? Los efectos de interacción involucrando la situación y alguna otra variable. Entre tanto, la validez externa es una consideración muy importante, especialmente para una disciplina aplicada como la enseñanza. Interacción entre las pruebas y la situación. Entonces, es probable que las actitudes de la persona y su susceptibilidad a la persuasión sean cambiadas por un pretest. Entonces, el autor nos hablaba sobre un estudio que se hizo con respecto al cine. Entonces, él manifestaba que algunos psicólogos habían intentado hacer un pretest antes de poner a ver una película a los grupos. Entonces, encontraron que probablemente el pretest lo que hacía era de alguna manera persuadir a las personas con respecto a la temática que orientaba el pretexto. Por ejemplo, si la película era digamos, de un tema amoroso, pero además presentaba una situación social, entonces muy probablemente lo que hacía el pretexto era guiar a la persona a ver la situación social y dejar de lado la situación amorosa. Entonces, digamos que lo que hacía el pretexto en este caso era viciar un poquito pues digamos la investigación. Entonces, ese es digamos que uno de los factores de interacción. Por otra parte, Solomon en 1949 encontró que dar un pretest reducía la eficacia del entrenamiento ortográfico experimental y Hopland, Lumsdaine y Sheffield en 1949 también sugirieron que un pretest reducía los efectos persuasivos. Entonces, digamos que ahí hay algunas opiniones encontradas. El efecto del pretest sobre la situación que restringe la validez externa, tiene una función de la extensión en que las medidas repetidas son características del universo al que se quiere generalizar. Entonces, el autor también hablaba sobre las generalizaciones que los investigadores muchas veces solemos hacer dentro de los estudios y decía que pues muy probablemente también en ocasiones conducían al error porque precisamente no se puede generalizar, no se puede hablar desde el holismo, sino que más bien hay momentos en donde la especificidad va a darnos mejores resultados y nos va a ampliar un poco como el espectro de visión. Por otra parte, otro de los aspectos de la interacción es que en la investigación sobre la enseñanza, uno está interesado en generalizar a un entorno en el que las pruebas son un fenómeno regular. Por ejemplo, si el experimento puede utilizar exámenes de aula regulares, pero probablemente también si las pruebas experimentales son similares a los utilizados habitualmente, no habría interacción indeseable entre las pruebas y la situación. Entonces, lo que se está diciendo acá es que si las pruebas que se realizan en un inicio y que se realizan frecuentemente en las aulas vienen a ser similares con respecto a ese post-test que se va a generar, vamos a encontrar que hay una interacción que es deseable, que es la esperada dentro de la investigación.
Por otra parte, pues aquí tenemos, digamos que un esquema que nos muestra los resultados de un pretest y de un posttest a un grupo control y a un grupo experimental. Dice, el hecho de que el experimento se haya hecho durante la guerra o simplemente después de una huelga de docentes sin éxito podría producir una respuesta a la situación que no puede encontrar en otras ocasiones. Digamos que el mejor ejemplo hacia este factor es lo que estamos viviendo en este momento con respecto a la pandemia. Muy probablemente si un investigador estuviese aplicando una investigación con respecto a cómo las habilidades socioemocionales pueden reducir el conflicto escolar en los chicos, pues obviamente para ese caso en particular se necesita como tal que los estudiantes estén en un espacio de aula y que además pues tengan convivencia, que puedan intercambiar e interactuar con el otro. Entonces, por ejemplo, si el investigador quisiera aplicar en este momento alguna prueba a los estudiantes que están en situación de virtualidad, pues obviamente los resultados no vendrían siendo los mismos pues digamos que la perspectiva de la investigación tendría que cambiar el enfoque porque efectivamente si no hay interacción en el aula como tal, pues obviamente no, los resultados no van a ser los mismos y no se va a encontrar como el resultado que de alguna manera se espera hallar. Entonces, vamos a ver qué es, en definitiva, un pretest, el tratamiento y el posttest. Entonces, de acuerdo a la lectura, el pretest es una prueba diagnóstica, es una prueba que se hace tanto al grupo control como al grupo experimental con el propósito de ver digamos que ese diagnóstico está entre comillas, es una manera de ver de entrada cuáles son como las características del grupo, cómo están percibiendo la situación que el investigador quiere desarrollar. En cuanto al tratamiento, pues son aquellos procesos, es la exposición como tal de los grupos control y experimental a la variable que el investigador espera estudiar. Y en cuanto al post-test, pues es esa prueba de salida, probablemente puede ser igual al pretest o puede ser una prueba final la cual busca hallar si la situación de alguna manera benefició o afectó o generó alguna incidencia entre los grupos. El diseño experimental. Entonces, el diseño experimental es el arte de lograr comparaciones interpretables, incluso si el producto final fuera graficado en porcentajes, prosa, estudios de caso, fotografías en grupos, fotografías de grupos en acción, etcétera, etcétera. Otra característica del diseño experimental es que la interpretabilidad de los resultados depende del control sobre los factores descritos. Por otra parte, el uso de pruebas de validez supone, pero no prueba ni proporciona la comparabilidad de los grupos de comparación ni la interpretabilidad de la diferencia encontrada. Y al aplicar la razón crítica común o prueba a este diseño experimental estándar, muchos investigadores han calculado dos, uno para la diferencia pretest posttest en el grupo experimental y uno para la ganancia pretest posttest en el grupo control. Entonces también vamos a encontrar algunas variables con respecto a este diseño experimental. Por ejemplo, el uso de puntajes de GAM y la covarianza. La prueba aceptable más utilizada es comparar las puntuaciones de ganancia de cada grupo pretest posttest y calcular una variable entre grupos experimental y control en estas puntuaciones de ganancia. El bloqueo o la nivelación aleatorios en las puntuaciones previas a la prueba y el análisis de la covarianza con puntuaciones previas como la variable suelen ser preferibles a simples comparaciones de ganancia-puntuación. Por otra parte, encontramos las estadísticas de asignación aleatoria de las aulas intactas a tratamientos. Las estadísticas habituales solo son apropiadas cuando se han asignado al azar a tratamientos individuales, donde las clases intactas no han sido permeadas por tratamientos. Las fórmulas anteriores proporcionarían un término de error demasiado pequeño porque el procedimiento de aleatorización obviamente ha sido más grueso, entre comillas, y menos eventos casuales se han empleado. Por otra parte, encontramos también las estadísticas de validez interna. Encontramos la implicación de la distinción entre validez externa e interna en el ámbito de estadísticas de muestreo.
La aleatorización es, por lo tanto, dentro de una población finita, muy pequeña, que es de hecho la suma de los grupos experimentales más el control. Recordemos que todos los procesos aleatorios es precisamente el poder escoger, el poder seleccionar cierto tipo de grupos con características similares con el propósito de analizar, pues en este caso, sus comportamientos o cómo vendría siendo esa percepción ante el fenómeno que se quiere estudiar. El propósito dominante de la aleatorización en los experimentos de laboratorio es la validez interna y no la externa. Muchísimas gracias por su atención.